OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Ana Galarza y Consuelo Hidalgo. Buenas tardes, amigos televidentes de OnePlus TV. Estamos con Somos Magazine, con este programa con mucho afecto realizado para ustedes. Tenemos aquí con nosotros el primer invitado, el doctor Washington Alemán, un infectólogo reconocido a nivel nacional, incluso internacional. Doctor, ¿cómo ve usted la actualidad en cuanto a problemas respiratorios y cosas por el estilo, las enfermedades que se están dando hoy en la ciudad y en el país? Yo creo que comenzaríamos tratando de poder clasificar o poder definir que no todo proceso inflamatorio a nivel de la vía respiratoria necesariamente tiene que ser un proceso infeccioso, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de ayudar a educar a la población que los procesos inflamatorios de la vía respiratoria pueden ser de origen infeccioso, pero también pueden ser de origen no infeccioso. Un país tropical como el nuestro probablemente tiene una alta eh, incidencia, tiene una alta frecuencia de que la población de alguna u otra manera sufra de trastornos alérgicos. Y muchas veces los cuadros alérgicos pueden confundir con cuadros infecciosos. Y pacientes que presentan cuadros alérgicos, como son, por ejemplo, la rinosinusitis o la rinitis estacional, muchas veces se automedican o le medican, ¿no?, antimicrobianos o tratamientos que no tienen que ver muchas veces con la parte alérgica. Cuando tú escuchas a un paciente decir, a mí todos los meses me da infección a nivel de la nariz, lo más probable es que no sean infecciosas. Lo más probable es que sean cuadros alérgicos, que sea lo que le están causando esta congestión. Lo segundo es que dentro de estos cuadros, ¿no verdad?, inflamatorios no infecciosos, también tú tienes cuadros irritativos, es decir, pacientes fumadores, pacientes que por actividad laboral van a estar en contacto con sustancias tóxicas respiratorias. Ejemplo, las personas que trabajan en los gabinetes de belleza, que están en contacto con los diluyentes, Claro. ¿no? Las personas que trabajan en los vendedores de pintura o quienes trabajan pintando autos, ¿no? Personas que trabajan en la carpintería, etcétera. Es decir, cualquier sustancia tóxica, irritante, que tú entres en contacto con la vía respiratoria, tú puedes tener también una afección irritativa. Acordémonos que Guayaquil, al ser una ciudad tropical, tú tienes mucho polvo, ¿no? No existe, creo yo, un barrio en Guayaquil donde no haya polvo. Se habla mucho en estos últimos tiempos, he escuchado a algunas personas que conozco que todas estas afecciones gripales o sinusitis también es un cuadro que se presenta por ahí porque tuvieron COVID, un efecto secundario del COVID. ¿Puede ser esto una causa o...? El COVID dejó como una secuela algo que se llama long COVID o COVID prolongado, ¿no?, que todavía lo seguimos estudiando porque es una afectación crónica que no solamente afecta el pulmón, sino que también afecta a otros órganos, como es, por ejemplo, lo que se la conoce como una niebla a nivel de la memoria. Es decir, el paciente a veces siente como que la memoria la tiene un poco Mejoría. alterada, ¿no? Es decir, hay un cansancio crónico, es lo que le llaman un síndrome de fatiga crónica. Y dentro de la afección respiratoria, el COVID, lo que sí estamos viendo y lo que hemos visto, lógicamente que ahora menos, pero seguimos viendo, es una afectación respiratoria con una tos crónica, que los pacientes pueden durar, ¿no verdad?, varias semanas y meses con tos. No nos olvidemos que recién hace un par de meses estuvimos pasando una pertusis, que es una tos convulsiva, es una bacteria que sobre todo en varias regiones del país
tuvimos brote con aumento de casos, no solamente a nivel de niños, sino también de adultos, ¿no? Es decir, también tenemos dentro de las diferentes causas, ¿no? La bacteria de la pertussis, que también es una causa importante de afectación respiratoria, sobre todo a nivel de niños, que puede incluso producir una tos convulsiva, que si no se la sospecha, no la tratas, y si no la tratas, lastimosamente el paciente puede quedar hasta 2 o 3 meses con una tos severa, ¿no? ¿Usted siente que las autoridades locales, nacionales de salud pública están haciendo algo al respecto? Lastimosamente, una de las deudas que el Ministerio de Salud o que los diferentes gobiernos, porque no solo es de este, creemos que la falta de educación a la población y todo lo que tiene que ver con promoción a nivel comunitario, la Sí. participación de la comunidad, lastimosamente todavía no, nos está debiendo, ¿no? Por eso es que seguimos insistiendo en que este modelo de salud que actualmente el país lo tiene hace muchos años, creemos que en algún momento las autoridades tienen que tratar de reformarlo, de mejorarlo y tratar de actualizarlo, ¿no? Si tú no tienes la participación de los gobiernos locales en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, en todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental, ruidos, polvos, canteras y fábricas que emanan todos sus desechos al medio ambiente, va a ser muy difícil que tú puedas contener las afectaciones respiratorias, ¿no? El asistencialismo, el querer pensar que solo tenemos que tratar a los enfermos, es algo que desgraciadamente tenemos que cambiar en el país, que estamos insistiendo en tratar de ver una mirada dirigida hacia la prevención. Usted estuvo una época haciendo esa prevención por el municipio de Guayaquil en algún momento. Tuvo bastantes resultados positivos, la gente hablaba muy bien de eso. Ese tipo de cosas es que debe implementarse nuevamente. Bueno, es que yo creo que definitivamente la salud pública tiene que basarse en la prevención y en la promoción, ¿no? Ah, La sí. asistencia de enfermos Más barato. debería de ser Ah. lo minoritario, ¿no? Yo creo que hay que implementar una campaña de prevención y también concientización, ir a los colegios, y repartir folletos, cosas que no son millonarias, pero yo creo que si se puede hacer algo y invadir los colegios de Guayaquil, donde permanentemente siempre hay estos virus, yo creo que se podría hacer, controlar mejor este tipo de asuntos, ¿no? Que a todos nos atañe, porque no hay persona en este país que no tenga algo que ver con la gripe, indirecta o directamente. En todo caso, doctor, yo quiero invitarlo a la próxima ocasión también para que ahondemos este tema, quizás con alguna autoridad de salud que ya lo estamos invitando, para que usted nos ayude a dilucidar este tema, mejor que lo que estamos haciendo ahora. Con mucho gusto agradecerte a ti, felicitarte por tu programa y continuar en esta tarea educativa con más que sea ir llegando a tus oyentes, que yo creo que es muy importante para la parte de prevención y promoción. Muchas gracias y a la orden. Gracias, doctor Alemán. Hemos tenido al inspectólogo, doctor Washington Alemán, que es un reconocido en esta especialidad en temas justamente de respiratorios, problemas respiratorios, que es lo que más hay ahora. Es terrible, ya todo el mundo tiene alguna cosa que tiene que ver con cosas respiratorias, con mucosidad, con todo esto. Así que hemos invitado al doctor, hemos tenido algún tipo de contribución para que la gente tenga alguna información de la mano. Así que esperamos que les sea útil y a las autoridades. Ya, ¿cuándo hacen algo? ¿Cuándo hacen alguna campaña de este tipo para hacer que esto no se convierta en una epidemia permanente, sino para que podamos nosotros prevenir y podamos prevenir sobre todo a los jóvenes y también a los adultos? ¿Cómo están, amigos de Somos Magazine a través de OnePlus TV? Tengo el agrado de presentar a un abogado connotado, reconocido a nivel nacional. Y alguna vez lo titulamos en la portada de la revista Somos como el abogado de los imposibles. Eso, ahí está condensado todo lo que es
el abogado García. Vamos a conversar un tema bastante en boga actualmente y nadie mejor que él como para que nos absuelva algunas inquietudes. La Corte Constitucional del Ecuador es el máximo órgano de justicia constitucional del país, encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución y los derechos. Tiene que resolver las demandas de inconstitucionalidad, controlar el cumplimiento de derechos fundamentales, evaluar reformas constitucionales, emitir dictámenes sobre estados de excepción y leyes urgentes, e interpretar la Constitución. La Corte Constitucional es un ente importante, es uno de los poderes del Estado que debe ser respetado por todos los poderes, llámese quien se llame, presidente, sea cual fuere, tiene que respetar a esta entidad que nos da la fuerza como país para que haya todavía, sea un Estado constitucional, un Estado que respete la Constitución. Bienvenido, mi querido abogado. ¿Cómo ve usted esta situación actual que nos puede dar luces en lo que pasa actualmente con la Corte Constitucional? Bueno, quiero empezar no corrigiéndolo, porque no es mi idea, pero puntualizando que la Corte no es un poder del Estado. El Ya, Ecuador tiene realmente cinco poderes del Estado, es un organismo del Estado, sí, pero pues, claro, a todas luces por su poder aparente o real, parecería que fuera un poder, ¿no? ya, Solo que tiene una característica y es lo que ha pasado hasta ahora, y es que después del gobierno de Rafael Correa, la Corte Constitucional se volvió un organismo independiente. Entonces, a diferencia de la justicia ordinaria, la cual ha sido cooptada desde el correísmo por cada gobierno de turno, a través del control del Consejo de la Judicatura y a través del control de la Corte Nacional, evidentemente. Eso que aparentemente ha venido y sigue ocurriendo o se sigue buscando que ocurra, lo cual no es un secreto lo que estoy diciendo, porque pues ahí vemos a los candidatos para el Consejo de la Judicatura y sus vinculaciones, que no son ningún secreto. claro, Lo que pasa es que, claro, lamentablemente, eh, cuando decimos lo que pensamos y lo decimos al que está de turno con el garrote en la mano, nos tildan como de que somos del otro lado, ¿no? Que pertenecemos a la oposición, pero yo no hago comentarios políticos. Mis comentarios son jurídicos, eminentemente. Entonces, pero desde que terminó el correísmo y salió pues esta nefasta corte que teníamos, pasamos a una corte que ha venido siendo bastante independiente. Yo la sentí esta corte independiente, hasta, porque además conozco a algunos de sus jueces y los claro. conozco bastante de cerca. He tenido la oportunidad de tenerlos como mis profesores, inclusive mis maestros, en el pasado, algunos. A otros los he seguido, los he estudiado, los he leído. Gente muy capaz, reconocida a nivel internacional, muchos de ellos. Entonces la Corte logró en esta autorrenovación, logró una independencia que yo pensé que había perdido durante estos últimos meses de gobierno. Sí. Tuve la impresión, por algunas cosas, tuve la impresión porque frente a... Hubo algunas coincidencias Lo que pasa es que frente, por ejemplo, a algunos estados de excepción, la Corte se demoró en pronunciarse. Ujú. Por ejemplo, frente a las últimas leyes que nacieron muertas, ¿no? Pues todos sabíamos que esas leyes las iba a rechazar la Corte Constitucional. La Corte se demoró, las dejó funcionar. Yo no sé si las dejó funcionar por alguna decisión ya casi que política de poder demostrar que nada iba a mejorar con esas leyes y darle un lapso para que, de funcionamiento para que fracasen. No sé si fue eso, pero lo creería muy maquiavélico y no el papel de la Corte, definitivamente será un factor político. Pero sí, yo a la Corte la vi muy callada, cabizbaja, hasta que luego de pronto un día vino aquella famosa resolución en la que le ordenaba al presidente crear una comisión. Y cuando dijo crear una comisión,
y vi que la Corte estaba excediendo sus funciones, me di cuenta de que no solo que la Corte no le pertenecía al Ejecutivo en este caso, sino que era una Corte que estaba definitivamente estaba saliéndose, estaba excediéndose en sus funciones y que eso le restaba probidad para mí, le restaba objetividad, le restaba imparcialidad. Luego de esto vi algunas sentencias en materia penal y en estas sentencias en materia penal he visto errores de fondo, lo que me hace pensar que evidentemente la Corte, su punto flaco es la materia penal, cosa peligrosa porque en la materia penal es en donde más se producen las vulneraciones al debido proceso y en donde más se debe de respetar ciertos derechos fundamentales. Entonces, para no alargarle la historia, le decía que la Corte hoy ha mostrado su independencia como un acto de rebeldía, lo tratan de ver como un acto de confrontación, pero yo creo que más bien le han ido a tirar piedras al techo, como era en el pasado en los barrios, le han ido a dar un palazo en la puerta y lo han ido a invitar a pelear y lo estoy diciendo que salga a pelear. Ahora, con respecto a lo que usted me decía, Gabriel, sí, el papel de la Corte es interpretar la Constitución, pero más que interpretar la Constitución, es interpretar la constitucionalidad de los actos administrativos, de los actos del poder constituido y de la administración de justicia. O sea, no es solamente la interpretación de la Constitución, porque no es que, ¿qué Ya, dice la Constitución? No, no. Es la constitucionalidad en la aplicación de los principios y garantías constitucionales al demás ordenamiento. Porque entiéndase algo, Gabriel, la gente se confunde y esto, yo sí quisiera que las personas que nos vean entiendan esta gran diferencia. Una cosa es la justicia jurisdiccional y otra cosa es la justicia judicial. Una cosa es el poder jurisdiccional, otra cosa es el poder judicial. perfecto. ¿Por qué? Judicial es todo aquello que usted conoce como justicia ordinaria, Ya, ¿verdad? Tribunales, juzgados, penal, civil, trabajo, bla, bla, bla. Jurisdiccional son todas aquellas o todos aquellos organismos que tienen su aplicación, su operación, su administración de justicia bajo un esquema similar a la justicia ordinaria, pero que no tienen nada que ver, como la justicia electoral, como la justicia constitucional. ya. Entonces, es un punto importante porque la gente habla de corrupción de la corte como si estuviera hablando de corrupción de la justicia y no tiene nada que ver. Son cosas totalmente distintas. ¿Cómo ve el futuro lo que va a pasar con esta Corte Constitucional? ¿Usted cree que esto va finalmente a desembocar a una situación complicada del país o un exceso de poderes o demasiados poderes concentrados? ¿Qué va a pasar con esto, usted cree? Yo creo que aunque cojan a la corte y la garroteen y la presionen y y hagan todo acto de agresión en el ánimo de vulnerarlos y de obligarlos a decir lo que no pueden decir, yo creo que al final todo el contexto mundial les va a decir si mueve, sí, pero se mueve. O sea, por mucho que los quieran obligar a decir que la Tierra es plana, eso no va a ocurrir. Yo he escuchado, Gabriel, no voy a dar nombres, pero he escuchado a gente que tiene la solvencia, la locuacidad del cuentero, ¿no? Se paran en una tarima, hablan con una solvencia, como que parece que fueran grandes conocedores, más o menos como los vendedores de chuchuguasa, ¿ya? Y entonces y entonces le hablan y tienen la cura y tienen la solución. Pero resulta ser que lo que no comprenden son varias cosas. Primero es que usted a la corte no la puede obligar a desprenderse de una corriente mundial, que es el respeto a los derechos humanos, que están validados, incorporados en tantas convenciones, con tantos organismos internacionales que ha suscrito el Ecuador, cosas que no podemos vulnerar, que no podemos cambiar, ¿verdad? Todos los que estamos en esta línea, por ejemplo, en todos los países de esta corriente romana del derecho, no existe la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, si mañana usted va a venir a decir
que en el Ecuador se acepta la prueba de muerte, que se aprueba la pena de muerte, entonces usted va a estar en discordia con los tratados internacionales. Exacto. Me explico. Entonces, si usted quiere decir que los militares o los policías, a quienes respeto muchísimo, les reconozco su labor histórica, su heroicidad, pero creo que también están siendo utilizados en este juego de confrontación, que para mí lo que busca es distraer la imposibilidad de gobernar. Una imposibilidad que no digo que sea necesariamente por incapacidad del gobernante, pues estoy seguro que eso no es. Lo que pasa es que nadie midió, creo, la situación del país. Entonces, ahí tiene un problema usted. Ahora hay una cuestión bipolar. Los que no están con Novoa son correístas y los que no están a favor de Novoa son florindos, ni sé cómo le dicen. Entonces, están totalmente O así. sea, mire, yo lo que yo le digo es que es impresionante lo que el poder compra, ¿no? Por ahí había un juez de la corte que ya no está, que ahora ya no parece que haya sido nunca juez de la corte. Ahora es el enemigo público número uno de la corte. Sí, lo voy Es a impresionante. sumar, Ahora lo quieren callar al doctor Salgado, lo quieren ningunear, menospreciar, cuando fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único ecuatoriano en la historia. tremendo, sí. Tipo totalmente respetable. Totalmente, no, estamos equivocados, estamos confundiendo las cosas. Queremos hacer, mire, yo me acuerdo, Gabriel, que en el gobierno de Lazo, yo siempre me burlaba, porque cada vez que mandaban un estado de excepción o cualquier tema a la Corte Constitucional, yo decía, vas a ver que lo regresan porque está mal escrito. Y se lo devolvía por estar mal redactado, mal escrito, porque no tenían sintaxis, porque no había sindéresis. Imagínense. Entonces, si los abogados hacen mal su trabajo, si no hacemos el trabajo como debemos, es un poco complicado. Por ejemplo, la Corte le decía, le devolvía los estados de excepción al presidente Noboa y le decía, no hay pruebas de lo que usted dice es verdad. Y el presidente le decía, es que cuando estamos en estado de excepción podemos controlar la criminalidad. Y la Corte le contestaba, no hay en la argumentación de su pedido, de su declaratoria, en la motivación de su declaratoria de estado de excepción, no hay una prueba de que sea así. Y yo, como a la segunda vez que lo devolvieron, yo decía, claro, la Corte lo que no va a poder resistir es una estadística seria. Presentemos una estadística seria, oficial, que marque la diferencia entre los tiempos en los que no hay estado de excepción y los que sí, para poderle ir a decir a la Corte, oye, Corte, yo tengo menos muertes, tú tienes que garantizar la vida. Yo tengo menos delincuencia, tú tienes que garantizar la paz, el orden. Mira, esta es la estadística, Corte Constitucional. O sea, tienes que permitir que declaremos el estado de excepción por lo que estamos garantizando y lo que estamos cuidando. O sea, es lógico. Pero ¿qué pasa? Que no hay una estadística. Porque a nadie le interesa. ¿Sabes por qué? Porque la estadística es como la calificación del examen. Y nadie quiere una calificación del examen porque va a sacar menos de 10 sobre 20, ¿no? Por acordarnos de una cifra. ¿Ya? Y entonces resulta que usted va y va a la prensa, pues las estadísticas que no son oficiales, pero son las que hacen los periodistas o las que hacen matemáticos como nuestro amigo Sandoya, nuestro amigo Illingworth. Y entonces le presentan las estadísticas y le dicen que cuando hay estado de excepción no va peor, no va peor. Y entonces no va Pero, peor. pero siguen reiterando lo mismo. Claro, pero Gabriel, es que el problema, ojo, si yo estuviera en los zapatos del presidente, yo no sabría qué hacer. Por si acaso, no es que yo estoy diciendo, yo sí sé qué hacer, no tengo la menor idea. Definitivamente no tengo la menor idea. Si me tocara sentarme a pensar, quizás encontraría una forma con la ayuda de Dios que ilumine mi cerebro. Pero lo que sí sé es que lo que están haciendo no está funcionando. Y eso está claro. Entonces, ¿cómo la Corte le va a aceptar cada vez que emite un estado de excepción diciendo que es para mejorar, para disminuir el índice delincuencial, si los números dicen otra cosa? Entonces la Corte ha venido siendo coherente en esta posición, pero nadie ha entendido. Pues yo hubiera hecho, por último, ¿sabes qué? O sea, por último, demuéstreme en qué zonas sí bajó la criminalidad con el estado de excepción. Y ponga estado de excepción allí, pues.
Realmente ha sido muy interesante este diálogo, realmente ha sido muy bueno y hemos podido abarcar algunos aspectos. Siempre cuando las entrevistas son interesantes, son buenas y el entrevistado es una persona que sabe a fondo todo lo que pasa en la parte más importante de este país, que es constitucionalidad, cuestiones penales. Eso es lo que más adolece este país, que quiere avanzar y esperemos que el presidente tenga esa iluminación que dice el abogado García, que Dios lo ilumine y que también se junte con las personas adecuadas, pues, también, porque a veces también las malas juntas no te ayudan mucho, ¿no? A veces el problema es que como él es un hombre de un carácter tan fuerte aparentemente, quizás tengan miedo de decirle lo que no quiere escuchar. Ese, ese es el problema. Así es. Abogado García, muchísimas gracias por Gracias esta a usted, hora. Gabriel. Se nota que es un catedrático, habla como tal. Hemos aprendido ahora muchas cosas No, 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 para nada. con Pero mucho. muchísimas gracias por la oportunidad, Gabriel. No, Que yo le siga agradezco teniendo mucho éxito. y le deseo, lo veo todavía muy activo con su profesión, es un hombre que ama su profesión y que tiene uno de los mejores estudios jurídicos del país. Estamos García, en la pelea. En eso García, vamos. Gracias, Gabriel. Partners. Gracias, Gabriel. Que pase bien. Solo quería acotar algo adicional. La Corte Constitucional está conformada por 9 jueces que actúan de forma colegiada y técnica, y su independencia es fundamental para el equilibrio democrático. Sin embargo, actualmente la Corte está enfrentando una crisis institucional debido a la confrontación con el presidente de la República, quien ha cuestionado sus decisiones y ha propuesto reformas para limitar su accionar. Esperemos que por el bien del país esto no pase a mayores y que podamos vivir en orden constituido, libres de la delincuencia y un país donde la ciudadanía pueda salir a las calles tranquilo y cada quien pueda hacer su papel, porque también el que coima a un vigilante cuando lo coge en luz roja también está haciendo algo en contra del país. Hagamos conciencia de esto y salgamos adelante. Hasta la próxima semana, amigos televidentes. OnePlus TV presentó Somos Magazine. Hasta el próximo lunes.